Buenas tardes amigos, estamos iniciando este diálogo. Está con nosotros ya el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. Pero le vamos a pedir a él, primero hay este planteamiento del nuevo presidente, el señor licenciado Lenín Moreno, de iniciar un diálogo y en este diálogo algunas mesas. Y los empresarios, y los agricultores y ganaderos que representa Rodrigo han acudido a este diálogo y queremos entonces preguntar qué nomás significa conversar con el nuevo presidente y si es que sienten que hay un cambio. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Este diálogo planteado abre que una oportunidad de que 8 sábados que no nos insultan y entonces eso está bien, cuando eso es un derecho nuestro, que no nos maltraten, sino que gobiernen y den resultados. Se ha hablado de los problemas económicos, hay un reconocimiento, algo que se venía diciendo públicamente, y en ese planteamiento se inicia un diálogo. Quizás se inició antes el diálogo y después del reconocimiento. ¿Cómo evaluar esto? Bienvenido nuevamente, Rodrigo. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos los televidentes. Primeramente es un poco de un gran logro en un diálogo cuando el diálogo es connatural de los seres humanos. Más bien lo raro, lo absurdo o lo antilógico, por casi inventar una palabra, es lo que tuvimos los últimos 10 años, en el cual uno se reunía y en efecto, había reuniones con ministros, con asambleístas, pero muchas veces teníamos unas reuniones y cuando el sector privado hablaba, del otro lado estaban revisando el Facebook o estaban chateando o estaban en sus celulares. Y no se veía un efecto final. En este momento estamos dialogando, de hecho estamos dialogando por decreto, porque hay un decreto ejecutivo que determina que haya un diálogo nacional, se determina un consejo consultivo de la productividad y tributario. A través de este se consolidan 24 mesas de diálogo en diferentes sectores y dentro de estas, cada una de las 24 mesas se consolidan 5 ejes temáticos, donde ya hablamos de la situación laboral, hablamos de la situación tributaria, hablamos del tema mercados externos, normativas. Se están abriendo, o sea, realmente se ha comenzado esta semana. En el caso agrícola es muy interesante porque a través de las mismas mesas de diálogo vemos la importancia del sector. Tenemos mesas para arroz, tenemos mesas para banano, mesas para lo que es camarón y pesca, mesas para lo que es maíz, mesas para la ganadería, mesas para agricultura familiar campesina, mesas de café, mesas de cacao. Entonces, dentro de las 24 mesas, el peso del sector agrícola y agropecuario se evidencia de igual manera que se evidencia en las exportaciones totales o se evidencia en los datos del INEC con respecto a la población económicamente activa. ¿Y esto qué significa? Que este es un sector que da mano de obra, quizá no represente en el Producto Interno Bruto la cantidad, aunque si sumamos camarones, banano, son los principales productos de exportación, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto representa en sí, ya económicamente hablando, el sector? Y si puedes cuantificar de los datos, mano de obra, ¿sí? De los últimos datos que tenemos de Banco Central, el Banco Central tiene el la producción bruta nacional, que al 2015 se estimaba en 165 millones de dólares. De ahí, el sector agropecuario tenía 15.000 millones de dólares. Realmente un 9%, que es pequeñito en relación al tamaño. Y en el caso del sector rural, en la última cifra del INEC, que sí tenemos más actualizadas a marzo de este año, ya estábamos hablando de que la PEA agropecuaria representa el 29.3% de la PEA total nacional. Cuando revisamos el caso de las exportaciones totales del 2016, vemos que casi el 60% de las exportaciones totales salen del agro. Una gran mayoría del agro mínimamente elaborado y otro tanto ya de lo que es agroindustrial. Si uno pensaría que es, digamos, del Producto Interno Bruto sin exportaciones petroleras, siguen siendo como el 30%.
Por el contrario, del producto, en el Producto Interno Bruto somos bien chiquitos dentro del PIB. Estamos hablando del 9%, pero del 9. Cuando hablamos al 2016, estamos hablando del 55% o 56% para ser exactos, y cuando hablamos en el interanual, posterior a la apertura comercial con la Unión Europea, vemos un incremento del 56% que pega directamente, ya estamos hablando del 60%. De hecho, hay cerca de 400 millones de dólares extras en agricultura primaria que crecen en lo que sería enero-mayo 2016 a enero-mayo 2017. Vemos que los acuerdos comerciales, lo que estamos viendo en cifras, más allá de lo que queramos creer o no queramos creer, las cifras nos dicen de 3.120 millones a 3.588 en agricultura primaria y de 664 millones a 822 millones en agroindustria. En esta primera evaluación. En los primeros 5 meses del año, comparando 2016-2017. David, bienvenido, buenas tardes. Comenzamos primero analizando el diálogo. El diálogo planteado por el presidente Moreno, y decíamos, nos llama un poco la atención que, claro, Rodrigo decía, además es un diálogo por decreto, ¿no? Se instaura a través de decreto un diálogo nacional. Claro, no sé si era para diferenciar, pero algo que es común, el propio Rodrigo decía, de los seres humanos, resulta extraordinario porque son muchos sábados que no nos han insultado. Bueno, no eran solo insultos, hay que decirlo. No, así es que, bueno, primero este planteamiento, y claro, bueno, Rodrigo, Lenín Moreno, perdón, pero Lenín Moreno se ha insultado a sus propias bases de Alianza País, por ejemplo, ¿no? Ovejuno, pero bueno, yo lo que digo yo ahí es ya casi acostumbrándonos. O sea, ahora hay nuevas víctimas que entonces hay que también... ya ahí se está bien, digamos. No. Yo no he escuchado voces en contrario de eso de nadie. Nosotros. No, pero por eso Lenín Moreno insulta y ahí no hay problema. Cuando Correa insultaba, yo no he oído a nadie pronunciándose contra los insultos de Lenín Moreno en contra de sus propios partidarios, lo cual es una locura. Está bien que no está bien, David, que entonces te hayamos invitado para que seas en este programa el que proteste sobre eso. Me parece yo lo bien. estoy reclamando todo el tiempo. Quizá no, digamos, por este espíritu de respirar de una manera distinta. Y yo decía, cosa que no es una dádiva generosa de nadie, que no nos insulten, pero sí quizá eso de que no estemos tomados en cuenta nosotros los días sábados en general, no nos ha hecho pensar en nosotros, ¿no? Y es cuando les decíamos a los que en realidad han sido dichos, y yo también dije que eran un grupo de ovejunos, más bien en el lenguaje, no en el tratamiento del Estado. Pero sí, tienes razón que si alguien ha dicho, aunque ha recibido también respuestas duras de él, hay ese. Pero este diálogo por decreto y este inicio de conversaciones, y a Rodrigo nos comenzaba a decir, hemos dimensionado en el diálogo el tamaño del sector agropecuario, y él como presidente de la Cámara nos dice, las mesas que a través de ese sector se están debatiendo, tienen cosas. ¿Qué esperar de esto? Pero además, en realidad, de las nuevas formas de hacer política. David, bienvenido. Bien, yo, señalaría dos cosas en relación a eso. Primero, el problema de esta excesiva apertura del diálogo. Es decir, uno no sabe en qué condiciones. Es decir, porque es como si no hubiera ocurrido nada en estos últimos 10 años, siendo un gobierno de continuidad, ¿no? Si fuese un gobierno nuevo, uno diría, sí, bueno, pueden borrar de un plumazo todo lo anterior y empezamos con diálogos a foja cero para empezar a rediseñar el país de nuevo. Se entendería que hay ciertas líneas de continuidad que deberían estar demarcadas. A mí me parece que en primer lugar ese es un problema y creo que es una cuestión que el país debería demandar en torno a una mayor transparencia en relación a los diálogos. De este planteamiento. Exactamente. Ahora, en lo de fondo, lo que me parece a mí, digamos, nadie se va a poner al diálogo. Es decir, yo tenía expectativas de que precisamente, porque siempre me pareció un déficit del gobierno anterior no haber podido generar canales de diálogo.
Pero insisto que la apertura excesiva es la que a mí me parece extraña por lo que voy a decir, digamos, por dos razones básicas, ¿no? La primera, porque sin duda yo creo que a nadie se le ocurría que Lenín Moreno, a pesar de que la oposición fue insistente en decir que Lenín Moreno iba a ser una marioneta de Correa, y sin embargo se les ha caído, pero aparatosamente, ese discurso que construyeron durante la segunda vuelta electoral, porque, digo, salvo esos sectores y demás, pero creo que sobre todo al interior del país, había buena parte de gente que sí esperaba que Lenín Moreno se diferencie. El problema es, o la pregunta es, si para diferenciarse tenía que contraponerse contra Rafael Correa y contra las líneas fuertes del proyecto de Rafael Correa y de lo que fue el correísmo durante estos 10 años. A mí me parece que eso es excesivo. O sea, no, digamos, ahí habrían varias hipótesis de por qué lo está haciendo. Pero digo, él podría haberse diferenciado y me parece innecesario volverse un antagonista de Rafael Correa. David, ahí no te olvidas de que el presidente a lo mejor ahora tiene más datos de los que no tenía. Eso es una falacia. ¿Sí? Es decir, eso es una falacia. Es decir, los datos siempre estuvieron ahí, ahora están más bien manipulando los datos. Es decir, eso es lo que resulta incomprensible, digamos. Sí. ¿Por qué llegar a esos niveles? O sea, se podía decir porque hay una era necesario. Que ya no se puede ocultar. No, pero es que eso es una cosa que se ha construido, además, en una lógica mediática de hacer suponer que las cifras del gobierno siempre estuvieron disponibles. Siempre se supo que más o menos los datos no repetido. Se sabía que había unos pasivos con el Seguro Social. La única novedad es lo de que era una maldad de la oposición. La bronca de Correa era que no digan que es crisis, porque además tienes razón, técnicamente no era crisis, era recesión económica, o sea, y técnicamente, que es lo que dijo él todo el tiempo. No es solo semántica. Digamos, era lo que decía, no es semántica, técnicamente, yo no conozco mucho de economía, pero de lo que entiendo, y mis amigas economistas me han hecho. Cuando entras en crisis, entras en una recesión. No es exactamente igual. Pero bueno, no quisiera enfrascarme en esa discusión, porque además mi campo no es tanto la economía, pero digamos, nunca negaron la situación difícil de la economía. Es decir, nunca, y con los mismos datos. Se sabía que la economía estaba en una situación difícil, con los mismos datos. Me parece que hay una manipulación extraña. Pero digo, bueno, en lo político, que es mi campo, lo que me parece más riesgoso de lo que está haciendo Lenín Moreno es que puede ser un severo retroceso en torno a los cambios en el orden político, en el sistema político ecuatoriano que significaron los 10 años de correísmo. Los cambios, y que a mi modo de ver son cambios positivos, que quiere decir que institucionalización del Estado para que los grupos de presión tengan mediaciones en su relación con el Estado. A Correa y al correísmo y a la Revolución Ciudadana se les puede criticar un montón de cosas. La falta de democratización y participación, por ejemplo, de acuerdo. Pero, o la falta de control, que ahora está haciendo agua por todas partes. Pero eso de generar mediaciones y que los grupos de presión ya no funcionen como en el viejo Estado prebendario, donde todos los grupos de presión estaban dentro del Estado. Y esto se justificaría por ponerles un freno todo lo otro. No, es que no se trata de justificar lo uno con lo otro. Ahí se trata de saber bien, esto está bien, un balance objetivo. Y estas son cosas inaceptables, como la de la corrupción, por ejemplo. ¿Este diálogo sería un retroceso? A mí me parece que hay signos claros de que hay un intento de volver a la lógica prebendaria del Estado, que es la lógica más antidemocrática, porque además en este país se confunde mucho democracia con Estado prebendario. O sea, se cree que democracia es esto, que el Estado y el presidente se siente a negociar con cada uno de los grupos de presión para ver más o menos sus demandas y ver más o menos qué se hace, cuando ya están institucionalizadas un montón de cosas que deberían tener otros canales. No estoy diciendo que se cierre la participación, ni mucho menos que no se oigan las voces de otros lados, pero esto de las negociaciones directas y además no muy transparentes, eso es lo que a mí me parece preocupante, porque así es como funciona este país, casi desde su fundación republicana. Es así. Bueno, Rodrigo, ahí ves que, por ejemplo, lo que tú decías un poco recién ahora, se están dando cuenta nuevamente del peso que tienen algunos sectores, pero políticamente David ciertamente él ha defendido algunas de las cosas y siempre es bueno que haya, o sea, que se planteen testas así. Y yo a nombre de un proyecto no toleraría algunas cosas y lo hemos dicho. Yo tampoco. Aquí, ¿no es cierto? Pero entonces este es un ¿qué? ¿Será que es para retroceder estos diálogos y retroceder a que Rodrigo es el que fije la política agraria? Entonces, no sé. A ver. Hablemos del concepto de política. Política son lineamientos macro que se dan para preparar a 10, 15, 20 años plazo, 30 años plazo.
el Ecuador ha carecido de política agraria en los últimos 45 años, entonces no veo esto, tampoco veo una política petrolera clara a 20 años plazo, no veo una política industrial a unos 30 años plazo. Pero estos 10 años se dice que hay una institucionalidad. Esa es la parte a la que yo iba. Primero quiero coincidir en algo. ¿Quién ocultó las cifras a quién? Porque al final del día no creo que el exministro Rivera, actual asesor del presidente Moreno Rivera, el mismo Patricio Rivera, se haya ocultado las cifras a sí mismo, o el economista Martínez, que está ahí mismo, el asesor del gobierno pasado, el ministro de la Torre, que es actual ministro. O sea, el equipo económico es el mismo equipo económico. En el equipo de relaciones exteriores es más o menos, tenemos a las mismas personas. En defensa, de hecho, mucho aprecio a Miguel Carvajal, pero fue el ministro de Defensa del gobierno pasado. O sea, realmente no encuentro, coincido plenamente, las cosas van como por ahí. Es una continuidad. Lo que no estoy tan de acuerdo es el concepto de institucionalización. Yo sí creo que en el gobierno pasado, en base a esta premisa de que el presidente de la República es el jefe de todos los poderes, más bien lo que se hizo fue desinstitucionalizar los diferentes ministerios, situación que se evidenciaba cuando todos los sectores no querían hablar con el ministro, sino realmente buscaban citas directamente con el presidente para conseguir resultados en muchos casos, ante una carente política estable de mediano o largo plazo. Y mediano plazo no hablamos de 1 o 2 años, sino mediano plazo deberíamos estar hablando de 5 o 7 años, y de largo plazo de entre 10 y 20 años. Pero los grupos de poder, como dice David, que lo que tenían era que dificultad de llegar al presidente. Entonces, ¿Qué grupos de poder? Porque el otro tema que se hizo el gobierno pasado fue justamente si es que existía un grupo de poder en los maestros a través de la UNE, pues le desaparecieron a la UNE, situación que acaba de ser cuestionada internacionalmente y hay que revisar y es una tarea muy dura sobre la cual no he escuchado pronunciarse al gobierno. Puede ser que haya sido falla mía que no lo he escuchado, pero no se han pronunciado y la posición de la OIT fue muy clara. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la FUT, la CEOS, la CEDOCUT? Cuando se creó una entidad que es la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, de la cual el presidente, el vicepresidente y la plana mayor ahora son asambleístas de país. Entonces ahí ¿dónde está la institucionalidad? Y los grupos de poder, para poder ser calificados como grupos de poder, deberían ser grupos independientes del poder político. Son grupos de presión. Eso genera una posición política, sí, pero si el grupo de presión es a la vez subsidiario del gobierno, no importa cuál este sea, ya no estamos hablando de grupos de presión política. Más bien veo ahí hay un alineamiento que no es prudente, porque vamos eliminando voces críticas indispensables en un proceso democrático. Más bien yo lo que veo es que en el diálogo de que lo que la gente esperaba que sea una marioneta y no este respondón que resultó. Yo creo que a ver, el día, y aquí voy a comentar así entre tres lo que se acaba de dar. El día viernes el presidente Moreno nos contó las cifras que todos las conocíamos. 1.000.000 más, 1.000.000 menos, pero sabíamos que la deuda excedía con creces, primero, la base legal determinada por el mismo gobierno, pero excedía con creces los 40.000 millones de dólares, y hablamos de 60.000 millones de dólares. Y que la deuda hay que pagarla aunque sea con la esposa. Eso sí es real. Ese es un tema. El día sábado, el presidente o el expresidente, creo que el cargo de presidente no se pierde, pero es el expresidente Correa, se pronuncia desde Bélgica con una bataola de tweets. En una carta. Otro tanto que lo envía el día domingo. Pero ahí me llama la atención algo. La SECOM, la Secretaría de Comunicación, quien es la que administra la cuenta de Twitter de Enlace Ciudadano, da réplica al presidente, al expresidente Correa, en perjuicio de su nuevo jefe, que sería el presidente Moreno. Entonces, claro, ahí es cuando uno se queda pensando y dice, aquí ya no es que es una pelea de compadres, ya estructuralmente dentro del gobierno
hay una confrontación. Vemos que hay discrepancias importantes en la ley de plusvalía. Ok, está bien. El presidente de la Asamblea con el presidente Moreno son dos cargos de elección popular que pueden tener discrepancias. No así la SECOM. La SECOM es absolutamente obediente a la presidencia. Debería ser obediente a la presidencia. David, entonces aquí hay dos cosas. La una que tú dices, si, la forma, a lo mejor, o no sé si la forma, sino que esto de diferenciarse. Yo, la primera reacción mía cuando vi estos tuitazos de uno y otro, dije, este es un relajo bien organizado. De alguna gente. Sí, es cierto. Yo dije, esto es un relajo bien organizado. Bien organizado. Todavía, David, con seguridad, todavía yo no creo que haya una división ahí, porque hay demasiado que afecta al actual gobierno y al anterior, porque el actual es, como tú decías, la continuidad de este. Pero el proyecto político tiene problemas, entonces, dirías tú, David. Y yo creo que sí, digo, bueno, hay mucha gente que dice que es temprano todavía, o que arma la teoría de la conspiración de que todo es un tinglado para generar no sé qué cosas. Yo no le haría tan fino, yo creo que sí hay tensiones internas, es decir, de lo que uno puede ver. Digo, es bastante evidente que hay tensiones internas fuertes, que no se pueden leer en blanco y negro también, me parece que es una cosa bastante compleja. Hay desde gente que está muy preocupada porque los escándalos de corrupción les pueden terminar afectando, porque tienen robo de paja, digamos. Y asumen ciertas posiciones de principistas dentro de esos los hay, o sea, dentro del país. Hay gente que de cuando acá se volvieron revolucionarios, digamos, entonces se los identifica además siempre con el ala de derecha. Es que bueno, yo siempre digo, la política es maravillosa, porque el escenario era impensable, es decir, es el ala de derecha, y que además, además del que tiene ciertos vínculos con... O sea, ciertos líos con los problemas de corrupción, los que estarían más cerca, digamos, de los líos de corrupción que podrían resultar manchados de todo lo que está saliendo, son ellos los que están defendiendo la perspectiva más progresista del gobierno del correísmo. Buena parte de ellos, insisto, yo creo que lo están haciendo de modo oportunista, no es que creo que sean convencidos, sino que lo están haciendo porque creen que con eso se van a salvar. Es terrible más bien para el país que la situación haya quedado así. Porque además de eso ha mostrado una cosa que termina siendo muy curiosa, es un Correa aislado, ¿no? Un Correa sin apoyos reales, más allá quizá de Gabriela Rivadeneira y un par de gentes más que no pertenecen a esos círculos más identificados con la derecha. No, pero es que Glass y Alvarado, Aguiñaga, etcétera, estarían más identificados con el ala de derecha. Pero es del grupo de Correa. No, pero es que sí, Correa siempre tuvo una relación ahí extraña. Yo cada vez más voy convenciéndome de que Correa y sus tecnócratas fueron los que armaron las líneas más progresistas de lo que fue Alianza País. Pero más progresistas, claro, en realidad. Claro. O sea, las líneas, porque el correísmo ha tenido de todo, es una cosa bien heterogénea, ¿no? Ha tenido cuestiones muy conservadoras, ha tenido retrocesos, pero insisto yo, y es lo que yo siempre defiendo ese proceso, ha habido avances progresistas importantes. Me parece que viene desde ahí. Lo curioso, y además creo que Correa lo puso en uno de sus últimos mandanada de tweets. Creo que lo puso también, pero tiene toda la razón. O sea, lo curioso es que el ala de izquierda, de la que él siempre dudó, o sea, él siempre tuvo reparos, siempre tuvo, y por eso le tocó apuntalarse de este otro grupo, pero es de quien siempre tuvo reparos, con quienes siempre tuvo sospechas, pero ahora le están dando toda la razón. Porque es el ala de izquierda la que estaría dando soporte al posible desmantelamiento del proyecto de Correa. Pero es que, y no solo de él personalmente, el proyecto de Correa, el proyecto progresista, David, sería entonces el propio Correa, no los sectores que se denominaban de izquierda, con lo cual es un fraude total. Pues. Es lo que digo, o sea, por un lado, desde el análisis la política es fascinante, porque uno dice, se encuentra con estos bemoles. Pero yo lo entiendo, porque la izquierda, porque es curioso, al final uno encuentra coincidencias entre la izquierda de fuera del país y la izquierda de dentro del país. Es decir, entre la izquierda opositora y la izquierda que ahora está soportando a Lenín Moreno. O sea, resulta que la izquierda dentro del país también era opositora al correísmo. Eso es lo que uno concluye ahora. Pero por una razón, y perdón, solo concluyo con esto, por una razón que me parece muy interesante en términos del análisis político, es porque toda esa izquierda viene de una misma lógica política que está acostumbrada a la lógica prebendaria del viejo orden político. Por eso para ellos es mucho más fácil los conservadores de la antigua izquierda. Claro, que creo que además son los que quedaron desubicados cuando aparecen los Boy Scouts y los Boy Scouts empiezan a construir un estado reformista, neo-keynesiano, con ciertas medidas progresistas, con sus limitaciones y sus cuestiones criticables también, por supuesto.
Pero claro, como nunca estuvieron en condiciones de llevar un proyecto político como este, precisamente por estar en el Estado, porque eso para la izquierda en particular fue nefasto. Porque eso para las organizaciones sociales fue nefasto, porque era negociar una y otra cosa, recibir la parte de las prebendas que les tocaba y perder de vista el interés nacional o el interés común, ¿no? Bueno, aquí hay, les voy a pedir que no hagamos un corte para continuar, porque esto es de... aquí hay dos definiciones que David ha hecho. David ha defendido quizá con más lógica que los propios de Alianza País. Yo a veces suelo acusarle de que él es de Alianza País. Pero no, es un maestro universitario, un profesor universitario que analiza con pasión. Y él todavía veo que tiene, no sé, pues uno diría, tiene razones para sostener que aquí ha habido una cosa progresista, ¿no? Yo siempre le digo... Cuando David recapacita, pero existe. A ver, entonces tenemos un grupo de tecnócratas que usaron un discurso de izquierda, que no representan eso y que son scouts puestos en el poder. A ver, yo quisiera recuperar primeramente dos conceptos que ha planteado David, que también los defiendo y los comparto. Yo creo que tenemos que tener claro qué es política, qué es politiquería, que estamos ya mal acostumbrándonos, y la peor clase que tenemos, y que tú lo has mencionado, que son muchos, son los oportunistas políticos. Y yo creo que ya es hora de comenzar a pensar en función de nación, en función de Ecuador, y perdón si no uso la palabra país, pero esa me la desvirtuaron. Me la arrebataron 10 años. O patria. Entonces, y el otro concepto que acabo de... Y así sobre la marcha. Claro, ahora son las bataolas de tweets de Rafael Correa que me recordaron a las bataolas de los locolics de Abdalá. O sea, también se lanzaba... No, pero hay sustanciales diferencias. O sea, sí, Abdalá ponía números. Entonces tenías 1, 2, 3, hasta el 100 a veces. Ahora no están numerados, pero hay que darle seguimiento. Si se perdía uno podía darle seguimiento. Es una comparación tremendamente injusta. A ver, ¿te parece? Por supuesto. A mí me parece que los dos son dos locos de atar. No creo. Con respecto ya a lo que al estado de prebendas, el Ecuador tiene un estado de prebendas y proteccionismos desde el Estado, por solicitudes muchas veces desde lo privado, que data desde 1906. Y hay un estudio al respecto, y parte de este proteccionismo y prebendas deriva en que, y lo mencionábamos previo a la entrevista, deriva que las MIPYMES tienen un nivel de internacionalización en este momento que está entre el 6 y el 7%, y en los 90 estaba entre el 4 y el 5%. O sea, en 30 años seguimos más o menos ahí mismo. Quienes más se han desarrollado, y veo las estadísticas agropecuarias, es el sector agrícola, que usualmente se ha quejado de ser el más abandonado y el que menos prebendas tiene. Política de Estado. Pero si nos vamos a ver, esa falta de política, esa falta de volver los ojos al agro, que tanto me asusta cada que oigo, le ha permitido crecer. El sector de las flores no ha tenido apoyos del Estado, ha tenido más bien todas las complicaciones posibles. El sector del banano creció porque vieron un mecanismo comercial en los 60s. El sector del camarón, que comenzó a desarrollarse en los 90 y se ha desarrollado muy bien. Han sido más bien sectores que han sido golpeados desde el Estado y más bien han podido desarrollarse muy eficientemente, representando hoy día 7, 8 mil millones de dólares en la sumatoria consolidada de todos estos. Ya sobre si es de izquierda, de derecha, de centro, yo creo que lo que acabamos de vivir en estos últimos años, y que lo que buscamos ya son cambios estructurales, no solamente de diálogo, es tener un Estado menos totalitario. Porque lo que tuvimos fue un Estado absolutamente totalitario. Las mismas declaraciones del expresidente diciendo soy el jefe de todos los poderes, las determinan así. Nosotros vemos que el presidente ponía un tuit en su momento y había 300 réplicas, y cuando uno revisaba las 300 réplicas eran entidades gubernamentales. Entonces no es que había muchos, ni siquiera troll center, eran entidades gubernamentales replicando lo que un presidente decía sin importar qué es lo que diga. Porque además el número era más o menos estándar.
y eran básicamente los mismos retuiteadores, digámoslo así. Entonces sí creo que es un momento en el cual el diálogo debe derivar a solucionar problemas estructurales y ya pragmáticos, ya no lo que digamos los ecuatorianos, porque los ecuatorianos, ok, por la razón que sea, pero cuando ya vemos estudios del Foro Económico Mundial, por ejemplo, al año 2016, y revisamos los principales problemas para hacer negocios en el Ecuador. Por cierto, le volvieron a cambiar el nombre al empleo inadecuado, volvimos al subempleo desde el gobierno pasado, pero vemos un subempleo que no se ha movido y que por el contrario sigue creciendo. Creció 6 puntos más. Y hablamos de que primer problema para poder generar negocios en el Ecuador, regulaciones laborales restrictivas. Básicamente. Esto es un clásico, es un mantra neoliberal. Esto de aquí no es dicho por los ecuatorianos, gracias a Dios. No, esto es el mainstream de la ideología mundial. Segundo tema, acceso a financiamiento. Y voy a topar un asunto con el tema laboral. Antes de eso, sí, a ver. Tercer rubro, estamos las altas tasas de impuestos, que no es el impuesto a la renta, ojo, es la combinación de todos los impuestos que al final del día al ciudadano le salen, bien sea nacionales, parroquiales, provinciales o municipales. Pero el ciudadano es el que paga, no es el cuento de que, es que estos impuestos no son del SRI, de la estos son de acá. Son 136 impuestos que tiene el Al menos. Antes de que continúes con eso, porque yo creo que hay que ver cómo se ha de desarrollar el... Pero sí vale la pena, David, entonces decir, esta apertura, que es una especie de, que será borra y va de nuevo, no abres un espacio de que sea un reconocimiento de que los 10 años de la década ganada, que decía el expresidente, no han sido ciertos y que hay que pagar, porque eso sí es cierto, 8.300 millones de dólares por servicio de la deuda y por capital cada año. Déficit también está incluido en eso, ¿no? Déficit presupuestario. Es lo No. último que dijo Moreno. Primero dijo, y ahí Correa igual le hizo caer en eso. Primero dijo que era todo. Incluido. Estuve viendo las cifras y sí, les van a sumas cubrir y todo dices, eso. y recordarás que antes de que gane el presidente Moreno decíamos que este año habíamos pagado por servicio de la deuda más de lo de educación y salud juntos. Y resulta que ahora sí ha sido cierto eso. Que le dijimos el año pasado y en plena campaña. No, de acuerdo, pero a ver, se lo dijo antes, ¿en base a qué? ¿Alguien se inventó? No, eran las cifras que estaban ahí, eran las cifras que eran públicas y que la gente sabía que se estaba pagando por servicio a la deuda, cuánto se estaba pagando por eso, cuánto era el déficit. Es decir, a mí me parece, y creo que ahí sí, a ver, necesitamos una responsabilidad. ¿Y para cuál? Digo, porque a mí me parece que no es bueno para el país el que sigamos moviéndonos con una lógica de hipocresía política. Es decir, de ahí digo, todos los actores, o sea, no solo los políticos, los periodistas, los académicos del sector productivo, etc. Los que ¿A qué hemos me refiero señalado con esto eso? permanentemente. Pero ¿a qué me refiero? Digo, ahí es donde tenemos que ver. O sea, si le cuestionamos a Correa ciertas cosas, también hay que cuestionárselas a Lenín Moreno. A ver, creo que es evidente de suyo. Los medios privados, sobre todo, han cerrado filas para apuntalar cualquier cosa que diga Moreno casi. Moreno está haciendo una manipulación bastante grosera de las cifras. Bastante grosera. ¿Por qué nadie le dice nada? Porque está humillando lo que ha sido el mantra de la oposición desde hace mucho tiempo, es decir, que estamos súper endeudados, que no sé qué. Se está echando abajo cualquier criterio técnico de cómo está presentando las cifras. Pero claro, como está diciendo lo que nos conviene, entonces nadie tiene... En el caso nuestro, diría yo, no nos conviene porque es un desastre, pero yo sí creo que en el caso mío, diría No, decir, en términos políticos. pero él está repitiendo algo, o sea, nos está dando la razón a lo que le dijimos cuando él era candidato y no quiso admitirlo. No sé si, bueno, yo no tengo idea si él no quiso admitirlo o no. Nunca dijo. Pero digo, las dijo cifras que además que la mesa estaba ahí, servida. No, pero es que a ver, cuando Correa dijo que la mesa estaba servida, se refería a que de alguna manera, digamos, hay que ver las declaraciones, yo me da el trabajo de volver a ver esas declaraciones. Pero lo que él decía es, sí, todavía hay dificultades, es lo primero que dice. Todavía hay dificultades, sin embargo, se han tomado las medidas adecuadas, lo que sea, para que la economía empiece a recuperarse. ¿Hay unos signos de recuperación? Digamos, eso es el objetivo. ¿Por qué de pronto, o sea, hay signos de recuperación ya desde hace varios trimestres? Pero la economía ya dejó de crecer, por lo menos. Es decir, se estabilizó primero y empezó a crecer mínimamente, porque, insisto, creo que nadie, ni el mismo Correa ha negado que estamos en una situación difícil.
De ahí a escandalizar y a crear con amarillismo una situación que no es... Pues que además es curioso. No es. Uno oye a Moreno, que además es alguien que no tiene muchas luces para manejar estas cosas. ¿Sí? Y economía Moreno a mí me da pánico. Es decir, a mí me daba más pánico. No, por favor, no. O sea, nadie puede decir que no Correa manipulaba en realidad. No, ¿qué manipulaba? Es Moreno el que está manipulando. Cifras como le da la gana, para generar además un ambiente y un escenario favorable a quién sabe qué. Pero ¿y tú crees que entonces ahí hay, ya hablando políticamente, ahí hay una intención? Evidentemente. ¿De qué? ¿Qué objeto tiene si él se va a enfrentar con una mayoría que es de país en la asamblea? Es que digamos, a ver, con un gobierno que el 70% es del expresidente Correa. Sí, pero evidentemente mucha de la gente se le ha ido de lado. Lo cual también echa al traste esa idea de que Correa había dejado un tinglado que era para él porque él es un autoritario, Moreno no iba a tener margen de acción. Moreno ha quedado digamos, Correa ha quedado completamente al margen. El fiscal, el presidente. No, pero el fiscal, primero el fiscal ha sido de los más importantes en toda esta trama de la corrupción, que se supone, además, el discurso que propuso la oposición fue eso de que el fiscal iba a tapar todo. Porque era un hombre cercano a Correa. Y no lo ha hecho. Si sabemos algo de lo que está ocurriendo ahora, es gracias al trabajo del fiscal. A ver, gran parte de lo que sabemos por el tema corrupción es porque Marcelo Odebrecht declaró y por las filtraciones y información que vienen de Brasil por el tema Odebrecht. Del Ecuador más bien Brasil en todo el mundo, o sea, es decir... Pero más bien de la información que salga de Fiscalía, de Procuraduría, de Contraloría, más bien, sí. Nada. Probablemente, iba a decir, ha sido lo mínimo. Y están investigándolos. Hay un tema, así dicen, hay un tema, la manipulación política en cifras, yo creo que ha sido de lado y lado. O sea, antes y ahora. Porque el cuento de que no teníamos deuda y que estábamos por 28.000 millones y que resulta que han sido 41.000, bajo la misma fórmula de cálculo, es en ambos sentidos. Luego de los 60.000 es la otra. Entonces, ahí hay un tema que es crítico. O sea, no podemos seguir engañando al país. Porque en cualquiera de los dos lados... Permíteme solo la precisión. Legalmente, lo que dice la Constitución es que no se puede pasar el 40% del PIB en deuda externa. No dice la Constitución que ese es del otro... No, digamos, legalmente. Es deuda externa. No es la deuda pública consolidada. Entonces, y ahí es donde está la manipulación esta de, metemos todo de los dos lados. Para que parezca que nos hemos pasado legalmente. En la deuda externa pública tienes ya el 40%. Ahora... con las cifras que han andado. No, pero no es la consolidada llega a los 60. Es del 41 al 51.7%, me parece. La verdad no recuerdo bien las cifras porque no pensé que íbamos a hablar tanto. No, pero es que el diálogo se basa en virtud de esto. Preparé más el tema del diálogo. En relación deuda-PIB, en los últimos 8 años la relación se ha multiplicado por 4. La relación deuda-PIB. Sí, pero como el PIB se ha multiplicado al 100%. Datos del Banco Central. No, de acuerdo. Ya, sí, seguimos hablando. Claro, el PIB es mucho más grande. O sea ahora es 98, de bajada, ¿no? 97.000, 98.000. Pero tú, cuando inició el gobierno del presidente Correa, teníamos que un PIB de 30.000. Alrededor de 30.000. O sea, podríamos decir que son 3 veces. Y lo otro se ha duplicado por 4. Por tres el PIB y por 4 la relación deuda-PIB. O sea, igual estamos en desgracia. Porque el problema no es relación deuda-PIB necesariamente. El problema es capacidad de pago. Y si vemos algo, en estos 10 años, y les invito a hacer las cifras, y lamentablemente el cuadro no lo tengo, la dependencia del Estado hacia el sector petrolero puntualmente, y no hacia los demás sectores, al petrolero, demostró que cayó el precio del petróleo y el crecimiento país pasó a negativo el mismo año. Claro. O sea, ¿por qué? Porque el tamaño del Estado del 24... Es todo el shock externo de la crisis económica mundial. Yo creo que hay un tema de que cuando tú tienes una estructura productiva interna, podemos echarle la culpa al shock externo de una parte, pero... es casi una bendición, entre comillas, y perdón por decirlo así, lamentando mucho los fallecidos, pero no podemos seguir escudándonos en la devaluación del dólar, el shock externo, la caída del precio del petróleo, el terremoto. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Pues ya es un momento en el cual tenemos que ver por qué el aparato productivo
no se le permitió crecer. En eso estamos de acuerdo. Ya. Y ahí sí tenemos un problema estructural generado por las políticas Pero ahí pasadas. tienes también 7 grupos económicos con una consolidación brutal pues, en estos 10 años. Sí, de acuerdo. Nunca nadie ha crecido en ninguna parte, creo Nadie. que de esa manera, ¿no? Pero tú dirías ahí, ya para volver un poco al diálogo, si no tomamos en cuenta esta realidad, si no, ese diálogo es infructuoso, solo sirve como una cortina de humo para tapar la corrupción. No creo, más bien no creo que ese es el tema, porque yo sí pienso que al gobierno de Lenín Moreno, por razones políticas, además le conviene... Que la corrupción, que el lío de que la los corrupción hechos estos de corrupción se magnifique, publiciten. aparezcan, Ya. etcétera, ¿no? Lo cual digo, mal que bien es bueno para el país, aunque eso Claro. responda a ciertas disputas y ciertas estrategias de esos oscuros estrategas que le andan rondando Ya. a Lenín Moreno, Pero pero, creo el que es hecho bueno es de para que el se han país, robado la digamos, porque, no, eso digo, porque podría haberlo tapado y eso habría sido terrible, entonces digo que eso es bueno para el país. Entonces yo no creo que va por ahí. Ya. A mí me parece que, digamos, los diálogos más bien están sustentando lo que parece ser la estrategia de Moreno, que en realidad Más es bien una estrategia des- política de romper. de romper con Correa y de iniciar un viraje que todavía no es del todo claro en hacia dónde va. O sea, eso es Pero alguno podría decir, David, que más que iniciar un viraje sería recuperar el proyecto político del 2007. Es lo que dicen, o sea, los morenistas dicen eso, ¿no? Dicen eso. A mí me ¿Y los parece... correístas? Los correístas dicen que no. Y a mí me parece más bien que son los correístas y Correa los que tienen la razón por una ¿te cuestión parece? sencilla, Ya. porque Lenín Moreno, a ver, digamos, con eso se tiene dos hipótesis, ¿no? O en realidad Lenín Moreno va a asumir, que es lo que en buena medida está haciendo, va a asumir buena parte de la agenda de la oposición y de la oposición de derecha y la va a empezar a implementar con una legitimidad política que le da además del hecho de ser de país, pero empezar a implementar una política como esta. Signos como lo de la devaluación fiscal, como lo que ha ocurrido con los medios públicos, etcétera, son signos claros de que va a tomar medidas que van a corresponder con esa agenda política. Pero, ¿tú habrías preferido que los medios públicos sean del partido o así No, del militantes? partido. Es decir, yo habría preferido, pero tampoco de la derecha. Pues es decir, ese es el punto. ¿Qué prefiero yo? En la realidad concreta, en la realidad concreta del Ecuador, porque si hubiese otra nuestra realidad política y comunicativa y demás, sería distinto. Ya. En la realidad concreta de nuestro país, yo prefiero que haya unos medios públicos alineados más hacia la izquierda o lo que fuese, con el tinglado de medios privados alineados más hacia la derecha, porque ahí hay un equilibrio. Para mí es terrible que ahora sí haya una sola voz. O sea, que ahora sí los medios, pero es que uno ve, o sea, es decir, lo único que hay en el telégrafo, y que será por poco tiempo, porque ya despacharán a los editorialistas, son los editoriales, pero ya, o sea, las columnas de opinión. La línea editorial es exactamente igual a la línea editorial de los otros medios. Entonces, claro, digo, ahora tenemos una sola voz. Porque los medios privados, más tendientes a la derecha, son poco plurales, Francisco. Es decir, ¿Sí? En general, o sea, uno ve los periódicos y el espacio a voces distintas, son muy pocos, son muy escasos. Entonces digo, en la realidad concreta, porque yo preferiría medios públicos como la BBC o como alguno de esos, claro. O sea, que sean públicos, por supuesto, que sean realmente públicos. Que no sean militantes. Pero a mí me parece que eso es a lo que me refiero. Es decir, estando de acuerdo, que yo lo he dicho varias veces, a mí no me gusta que los medios públicos se han vuelto medios gubernamentales. Claro. Esa no era la idea. Pero la salida a eso, porque ahorita estamos como país en esa deriva. Es decir, la salida a los quiebre, límites de lo que significó el correísmo es retroceder o es ir más adelante. Entonces, claro, devolver, o sea, poner ahí y tratar de darles un matiz a los medios públicos, por ejemplo, que se alinea con el resto. Me parece que esta no era la idea. O sea, en todo caso, la idea era salir de esta cosa y llegar y, claro, hacer todo el esfuerzo para que se sea en para estricto eso rigor había que un medio descorreizar. público. Pues que no sé, o sea, ahí creo que hay que tener mucha... O sea, yo he visto editoriales, he visto entrevistados, he visto en los medios públicos muy críticos con el correísmo. Y desde que Correa estaba ahí. Me vas Entonces, a tener que enseñar alguno. Te puedo mostrarlo ahí. Es decir, que a veces fueron muy duros, Claro. pero no sumándose al discurso Rodrigo, de la oposición. se nos está yendo el tiempo, entonces yo les quisiera plantear, tú tenías algunas cifras pero sí les quiero plantear. El diálogo tiene que servir para algo concreto. Yo creo que hay que descorreizar muchas de las instituciones del Estado y quizá la propia política, y les planteo a los dos. Eso, claro, David dice, ¿eso qué será? ¿Avanzar o retroceder? Y yo me atrevo a decir que democratizar. Y ahí hay una línea en donde ni lo uno ni lo otro también es.
Yo creo que el diálogo debe servir para solucionar problemas estructurales que estamos teniendo en la economía. Pueden llamarse neoliberales, pueden llamarse democráticos, pueden llamarse de izquierda, pueden llamarse de derecha, pero necesitamos tener más empleo y la sobrerrigidez laboral es un problema. No hay dónde perderse. A mayor rigidez laboral, menor contratación, con natural. Tenemos que solucionar un problema tributario. No solamente en el tema de tasas, en el tema de la complicación que es hoy por hoy pagar impuestos. Es una estructura de costos adicional que encarece la producción. El tema tributario es un problema estructural de la economía. Tenemos que tener una estabilidad normativa. No es posible que pasemos cambiando normas permanentemente. Ahorita hemos pasado un tiempo de pausa hasta ver qué se dialoga. Sin embargo, en la década tuvimos más o menos entre 3 y 4 normas diarias que se modificaban, entre técnicas laborales, jurídicas, legales, administrativas, etcétera. El tema de las regulaciones ambientales es un tema que hay que trabajarlo. La parte ambiental tiene muchísimo que ver con educación y no con sanción, porque apunte sanciones, lo único que vamos a hacer es ahuyentar más la poca inversión que el Ecuador está teniendo, sea esta interna o externa. Entonces ya es un tema de pragmatismo. ¿Qué queremos del Ecuador? ¿Queremos un Ecuador cuyas exportaciones totales y la línea azul es petróleo y la línea roja es agricultura? ¿O queremos un Ecuador que se cierre al mundo y que ya no importe nada? Y obviamente, considerando que comercio exterior equivale a lo que conocíamos ancestralmente como trueque, intercambios, vamos a pensar, yo personalmente y como Cámara y como sectores creemos en un Ecuador mucho más abierto, potenciando nuestras ventajas competitivas, donde se cree empleo, donde se paguen los impuestos justos por lo que impuesto a la renta y poder crecer y desarrollarnos como país y como sociedad. ¿Será que esto puede, qué significaría esto? ¿Un retroceso, David? ¿Y este diálogo podría servir para incluir a otros sectores? Depende de perspectivas, digamos, ¿no? Es decir, y creo que lo de fondo, yo creo que de todas maneras los conflictos, eso que se llamó la confrontación, el correísmo, etcétera, son las expresiones superficiales de un conflicto de fondo, ¿no? Es decir, de un conflicto político de fondo. Y es que en realidad que además eso explica por qué la politización, por qué inclusive esta confrontación tan fuerte entre sectores. Y es porque lo que al final se llegó a discutir es, bueno, ¿cuál es el modelo de sociedad? Que pensamos, es decir, en la larga y triste noche, había un solo modelo, que era más o menos el que ha descrito Rodrigo, que nunca llegó aquí a aplicarse del todo, ¿no? No, acá nunca llegó a aplicarse del todo, entre otras cosas. Quizá por eso se hizo tan larga la noche. Ventajosamente, o sea, porque hay que ver... Un modelo que nunca llegó a aplicarse, pero a ese le estamos criticando. No, es un modelo que, digamos, tuvo políticas de aplicación, no llegó a aplicarse completamente, digamos. Eso, entre otras cosas, porque hubo una oposición de los sectores sociales. El gobierno de Correa hizo igual, que se hicieron, y las que Correa hizo en estos 10 años, que eran estrictamente, si es que le ponemos así, neoliberales. No, pero es que hay que ver la tendencia, digamos. Yo insisto, porque es muy... de hecho, es blanco y negro. Hace poco tenía una discusión y decía, no hay que, en redes sociales, no hay que caer en la falacia lógica. Desde los griegos sabemos que uno no puede confundir la parte por el todo. Es decir, uno puede identificar ciertas medidas del gobierno de Correa que puede decir, estas tienen un corte neoliberal, pero lo que hay que ver es cuál fue la tendencia general. Y yo digo, la tendencia general fue precisamente lo que ahora, desde sectores como las cámaras, trabajo. Fue, por ejemplo, mejorar salarios. Fue, por ejemplo, disminuir desigualdad. Fue, por ejemplo, generar universalización en servicios sociales y mayor inversión social y demás, además de la infraestructura y demás. Es decir, eso marca una tendencia, y eso marca una tendencia que podemos llamar neokeynesiana, reformista, socialdemócrata, pero que no es neoliberal. Y que en medio de eso hay un montón de dificultades. Por ejemplo, una deuda terrible con el sector agrario. Absolutamente cierto. Es decir, el correísmo tuvo ahí una ceguera por razones que además yo creo que se vinculan a lo otro, que es también una de las limitaciones de ese proceso. Lo que decías, Francisco, esta tremenda concentración de la economía. Es decir, claro, porque además pusieron a crecer la economía. Es decir, el PIB se duplicó. Y el problema ahí es que hubo una gran concentración y hay grupos que ganaron mucha plata. ¿Cuál es el problema con Lenin Moreno? Es decir, cuestiones como lo de la devaluación fiscal nos dejan ver que resulta que entonces esos grandes grupos que concentraron tanta plata durante estos años son aquellos a los que no se va a tocar. Más bien se les va a favorecer con ciertas medidas.
no, pero es que eso se difuso. Pero es que es lo que digo, si uno plantea cosas como la devaluación fiscal, o si uno oye, veamos, digamos, habrá que ver qué ocurre luego. Yo creo que políticamente eso va a ser muy complicado. Si planteamos que la flexibilización laboral es una salida, eso lo que nos está diciendo es, no toquemos a los grandes, toquemos a los trabajadores. Y hagamos que el ajuste afecte más a los trabajadores que a los empresarios. A los empresarios que, no digo todos, porque obviamente no ha sido así, pero digo, habría que pedirles que a los grandes grupos económicos que gracias al esfuerzo nacional de estos 10 años han tenido unas ganancias insignificativas y que además se sabe, porque las cifras lo muestran, desde 2011 además, están sacando la plata fuera del país, exigirles que hagan un esfuerzo. Pero no a los que se han quedado y que le están pidiendo al Estado. No, es que hay unos que se han quedado y están aquí y concentran buena parte de la economía, pero están sacando la plata en lugar de volverla a invertir. Se nos fue el tiempo. Yo les quiero agradecer a los dos. Han estado con nosotros David Chávez y Rodrigo Gómez de la Torre. Ven, hay dos visiones y claro, y a mí estas dos visiones me ayudan a decir que sí, sigo siendo de los escépticos. La próxima semana no entra una parte de la cadena Democracia en suspenso, solamente una semana de vacaciones. Gracias David y gracias Rodrigo. Nos estamos encontrando próximamente. XFM y Democracia.